se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Bueno, ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna Para y vos que pensás, para Radio Tortuga 92.9, columna que he titulado Una realidad atada con alambre. Comenzamos, Aurelio. La hipótesis subyacente al título que puse a la columna de hoy es que es la de una implosión del orden que preside Milei. Sí. O sea, la idea es que independientemente de lo que pueda resultar de la movilización opositora, sí, esto se derrumba por sí mismo. O sea, aún en el caso que por el momento parece probable, a pesar de que esta semana hayamos visto una gigantesca manifestación a la Plaza de Mayo, sí, es que este gobierno no va a ser derrotado o derruido desde el exterior, sino que se va a autodestruir. Por eso la implosión que estás mencionando, claro. Porque en realidad el problema es que los pilares sobre los que se sostiene son extremadamente débiles, extremadamente frágiles. En el curso del programa, aunque los que vayan a escuchar exclusivamente mi columna no se van a enterar, en el curso del programa se han tocado una serie de temas que muestran esto que está contenido en la frase una realidad atada con alambre. En algún momento se mencionó el tema de que la desocupación, que está creciendo y es una de las más altas de los últimos tiempos, sí, es particularmente aguda en la juventud, en la franja que está entre los 16 y 23 años aproximadamente. Mientras escuchaba el dato, después Roberto le puso palabras sí, a esto que voy a decir. Yo pensaba en que al mismo tiempo las encuestas indican que esa franja etaria es la franja en la cual se registra un más alto porcentaje de apoyo a Milei y de condena a lo que podríamos llamar sí, el campo nacional y popular. Sí. En la semana que pasó tuve oportunidad de ver una encuesta de Suban Córdoba sobre las reacciones públicas, digamos, después de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por la Corte Suprema, y justamente en esa franja juvenil se advertía la mayor recepción favorable a la condena y a la calificación de la expresidente como chorra. Ahora, evidentemente se trata de una contradicción. Un sector que en el sentido económico-social es particularmente victimado por la política económica, es al mismo tiempo el que ve con mayor simpatía lo que está ocurriendo. Claro. Eso no puede durar. Es una contradicción muy grande. Claro. Es una contradicción muy grande y no puede durar, porque si hay algo que uno no puede suponer, es que una situación contradictoria entre lo que se opina y lo que se vive sea producto
de la estupidez humana. No existe la estupidez humana en ese sentido, como fenómeno perdurable. La estupidez humana puede ser momentánea, cualquiera de nosotros puede ser engañado hasta por una gitana, pero es un instante, una coyuntura, un momento particular que nos encuentra mal parados, distraídos o lo que fuese, o aturdidos por una situación muy compleja, de difícil lectura, que creo que es lo que ocurre en el caso de la sociedad argentina, y entonces, bueno, nace un momento de confusión, acompañado siempre de un atarse. Esa atadura sería una atadura con alambre también. Sí. Atarse a aquellos elementos dentro de una situación altamente explosiva e inestable como la que vive la Argentina, a los elementos que sugieren alguna clase de estabilidad. Claro. La clave del sostenimiento actual, ya en este momento, del gobierno de Milei, es esto que el propio gobierno destaca y festeja, con o sin razón, a veces diciendo lisa y llanamente disparates, a veces sosteniéndose en algún dato unilateral, es que estamos en una situación de estabilidad, que hemos conquistado la estabilidad. Por supuesto, esa estabilidad amenazaba con terminar abruptamente, muy poco tiempo antes de que el gobierno recibiera el préstamo del Fondo Monetario Internacional, en que parecía que las variables económicas se iban al diablo. De alguna manera, el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que obviamente no va a solucionar nada, no va a servir ni para reparar las humedades de un aula, de una escuela, pero evidentemente es un salvavidas momentáneo de cierta significación. Es como si de pronto a uno de nosotros un banco le diera un crédito por un año de sueldo. Durante un tiempo nos va a durar, si no nos interesa prever, si no nos interesa pensar qué va a pasar después de un año, durante ese año vamos a vivir una situación de una comodidad artificial o de una estabilidad artificial. Pero en realidad cualquier persona que vive como vivimos todos, de alguna clase de ingresos, sabe que lo que determina su futuro, más allá de recibir o no recibir un crédito, es cuál es el nivel de ingresos regular que tiene. Y si ese ingreso es más o menos seguro, más o menos estable. Y en el caso de la Argentina, hay en el campo de la economía, hay una serie de datos que, aunque el gobierno los pretende ignorar y sobre todo pretenda aturdir con otras cosas a la opinión pública, son leyes de hierro. Un ejemplo sobre el cual aparecieron datos del INDEC esta semana son los datos del comercio exterior. La Argentina no solamente no ha tenido un crecimiento significativo del comercio exterior, prácticamente el comercio exterior está en términos generales estancado, inclusive en el último trimestre hay una caída de los frutos de la exportación de petróleo, a pesar de Vaca Muerta, a pesar de que allí está condensada una parte significativa de las apuestas del país a un desarrollo de las exportaciones, pero hubo una caída de las exportaciones de Vaca Muerta que puede ser circunstancial. Pero en realidad, por un lado, las exportaciones no crecen. Por lo menos no crecen en lo que producen. Puede
Puede haber algún crecimiento circunstancial en volúmenes en el caso del mundo agropecuario, pero en un marco donde pareciera que la tendencia es la caída de los precios internacionales de los cereales. Entonces, difícilmente por allí venga algún crecimiento, y las exportaciones industriales, a pesar de que están incentivadas porque se busca un mercado que no se encuentra dentro del país, las empresas buscan exportar como remedio a la falta de ventas en el mercado interno. Claro, sí. A pesar de eso están relativamente estancadas. Pero mientras tanto crecen las importaciones. O sea, crece las importaciones y crece el egreso de divisas de la Argentina, además de por las importaciones de bienes de consumo y de bienes de capital. Por el turismo por también. El turismo. Claro. El crecimiento por el turismo es un crecimiento enorme, y que es uno de los puntos que seguramente va a operar para dinamitar los planes del gobierno. Claro. Pero el gobierno no puede tocar eso. Y no lo puede tocar porque en el caso de las importaciones, no solamente porque es un gobierno que tiene una filosofía libre empresista y libre cambista, sino además porque ha encontrado en las importaciones, incentivadas a su vez por un dólar barato, ha encontrado un arma útil para controlar los precios. Eso no es una fantasía, es real. Es real. Es real. Si las importaciones con un dólar atrasado se importan a precios que para la Argentina son baratos y de alguna manera fuerzan a la industria nacional a adecuarse a esa situación, reduciendo márgenes o directamente a la caída, a la depresión y a la sustitución de la venta de mercadería fabricada en la Argentina por mercadería extranjera. Ambas cosas están pasando. Las empresas resignan márgenes para sobrevivir, por un lado, pero aún a pesar de eso hay una caída de la producción industrial y consecuentemente una caída del empleo. Roberto hacía referencia a los 315.000 creo que son, creo que es la cifra de nuevos desocupados que se registran en el año que estamos viviendo. Entonces, bueno, consecuentemente, el balance del comercio exterior es cada vez más, no es deficitario todavía, pero es cada vez más reducido el margen que deja el comercio exterior a favor del país. La caída en el último mes registrado, que creo que es mayo, es de cerca del 80%. Porque pasó de 8.000 millones de dólares de superávit comercial a una cifra que creo que no alcanza los 1.000 millones de dólares. Entonces, y ese es el sueldo de la Argentina. Por eso destaco esta cuestión de vivir de préstamos o vivir del ingreso. La Argentina tiene un sueldo que es del cual se sostiene. Y si ese sueldo es cada vez más pequeño, cada vez más reducido, porque el balance del comercio exterior es malo, bueno, cada vez estamos peor. Y en algún momento el colchón obtenido con el préstamo del Fondo Monetario Internacional y con todas las maniobras en las cuales Caputo, creo que es necesario reconocer que tiene una gran creatividad e imaginación, pero están destinadas al fracaso, porque las maniobras pueden servir para ganar algo de tiempo, pero si el problema de base, que es el ingreso del país, no se resuelve, no hay forma de sobrevivir, a menos que tuviéramos un préstamo al Fondo Monetario Internacional cada 6 meses, cosa que obviamente no va a ocurrir. No va a suceder. Al contrario, creo que hay que empezar a pagar dentro de muy poco. Claro, hay una carga, digamos, por los pagos cada vez más alta. Más alta, sí. Entonces, y
algunas usinas gubernamentales sostienen que este año vamos a tener un crecimiento, hasta se habla de un 5%. Allí hay una mezcla de macaneo, claro, digamos, de macaneo libre, como el que practica la ministra de Desarrollo Social cuando dice que han sacado varios millones de personas de la pobreza, Argentina de la pobreza, cosa que no resiste ni un análisis inteligente de un chico de cuarto grado. Sí, datos inverosímiles, ¿no? Porque digamos, si uno saca de la pobreza a varios millones de personas, ¿qué tendría que ocurrir con las ventas del comercio argentino? Claro. Tendrían que incrementarse. Por supuesto. Por lo menos. Claro. Cuando la gente gana más, tiene mayores ingresos, gasta más. Las ventas se incrementan y las ventas dan índices de retroceso constante. Hay algún mes por ahí que supera la medida anterior, pero en conjunto la línea es una línea de caída, de deterioro. Y eso es completamente incompatible con la idea de que hayan salido de la pobreza varios millones de personas. En realidad lo que el gobierno practica, también como una medida de salvataje de su estabilidad, es haber incrementado algunas ayudas extremas, como es el caso de la asignación universal por hijo, que ha sido incrementada con índices mayores que la inflación. Evidentemente, no por una vocación de justicia social, que Milei desmiente hasta en la teoría, porque Milei se destaca por ser alguien que halaga la dureza, halaga la rigidez, halaga la violencia contra la gente. Entonces, se cuida muy bien de contradecirse en ese sentido, diciendo estamos atendiendo al pobrerío. Por eso, claro, con la asignación universal, porque creo que especula con que hay un público súper gorila que quiere que aplaude cada vez que la gente pobre se muere de hambre, que dice, estos tipos me van a ver como un populista demagogo si yo hago alarde de auxilio a las franjas más vulnerables. Entonces no lo dice, pero lo hace. Y lo hace evidentemente en un cuadro donde estrecha los salarios, estrecha la seguridad social, castiga a los jubilados y demás, porque teme que afectar demasiado, digamos, a ciertos grupos de la marginalidad social que han sido condenados por este sistema a la marginalidad, puede generar un estallido del género de los que hemos visto cuando se asaltaban supermercados y demás. Entonces, en ese sentido se cuida. Pero todo lo condena. Todo condena a este sistema a ser un sistema que tiene una bomba de relojería colocada en su base, aunque no sepamos exactamente cuál es la hora en que la bomba de relojería va a estallar. Pero va a estallar. No, a menos que, cosa que es impensable, que de pronto el gobierno se transformara en un gobierno que tenga un plan productivo, porque ni siquiera tiene un plan productivo, no es que tiene un plan productivo antinacional, carece de plan productivo. El sistema del freno al dólar se sostiene sobre dos pilares políticos, digamos, ¿no? Dos fuentes que están interesadas en que eso se mantenga. Por un lado está la población cuya desesperación
lo lleva a decir, bueno, por lo menos que no se muevan más de lo que ya se mueven los precios. La población no le cree al gobierno en cuanto al freno de los precios, porque hay también encuestas hechas. Considera que si se mueve el dólar, si aumenta el dólar, se traslada a los precios inmediatamente. Claro. Como pasa. Como el gobierno eso lo sabe. Claro. Eso lo sabe, aunque no lo diga, lo sabe. Claro. Y por eso juega con el tema de la franja de explotación libre. Claro. Y con que el Banco Central va a comprar únicamente cuando esté en el menor valor. Todas medidas que facilitan un control de precios que el gobierno rechaza en teoría, pero practica en la realidad, con otras reglas, no con los inspectores de precios, sino con otras medidas, porque sabe que allí está... Con la caída del consumo, sería. Claro, porque sabe que allí está todo su capital político, que todo el capital político está puesto en que los precios no estallen. Y entonces, en una situación donde la sociedad argentina vive en un estado de zozobra permanente, porque la zozobra no se ha ido nunca. No, siguen estando, eso es cierto. Bueno, eso le da un cierto margen de respaldo político, por lo menos que se mantenga, dice la gente que se mantenga. Claro. Bueno, y el otro sector tan importante para el gobierno, para sostener ese plan, son los especuladores. La especulación financiera, claro. La especulación financiera. Le hago subrayo para el oyente este dato que muestra dos sectores completamente disímiles, que son el pobrerío o la clase media empobrecida, desesperada, los marginalizados, los trabajadores que necesitan que los precios se muevan lo menos posible, por lo menos, necesitan un margen de estabilidad para saber que no se mueren el mes que viene, por un lado, y por otro, los bandidos de la especulación financiera que aprovechan esa misma política para hacer el negocio de ganar cifras siderales en dólares, con el famoso carry trade, bautizado la bicicleta financiera, felizmente por Dato Bores hace un montón de años como la bicicleta financiera. Exactamente. Bueno, eso, ahora todo eso, en la medida en que no va a generar un proceso de desarrollo productivo en ningún sentido, y en el único sentido en que puede haber alguna excepción, que es el de la minería, el petróleo y demás, no se trata de sectores que creen fuentes de trabajo importantes, sino completamente marginales en el conjunto del sistema de la economía argentina. Bueno, puede ser que podría ocurrir que un desarrollo exponencial de vaca muerta nos dé un índice de crecimiento del Producto Bruto, porque el Producto Bruto no olvidemos cómo se mide. El Producto Bruto incluso mide los movimientos de las finanzas, no es que mide solamente la economía real. Claro. Pero bueno, pero el petróleo de todos modos forma parte de la economía real. Sí, claro. Pero si el petróleo crece para que, para incrementar las exportaciones y las ganancias de las empresas internacionales embarcadas con eso, que tampoco están obligadas a reinvertir al país, como no están obligadas las mineras a reinvertir al país. Porque eso lo fijó en el DNU. El famoso RIGI. El famoso RIGI estableció que se puede llevar toda la plata que ganen. Por eso, tampoco sería un enriquecimiento del país. Por eso, claro. Bueno, entonces, en esa medida, creo yo que independientemente de lo que la oposición, de la eficacia y de la eficiencia de la oposición para asediar al gobierno, para combatirlo y para derrotarlo, creo que aunque eso no funcione, el gobierno de todos modos va hacia una crisis. Claro. Hacia una crisis de su sistema. Lo demás creo que está todo en duda. Hemos pasado por una semana donde creo que mucha gente sentía que hemos vuelto a tener un enorme capital político. Yo tengo muchas dudas en ese sentido, lo quiero decir con toda franqueza. Creo que es frágil,
lo que se ha obtenido, lo que se ha capitalizado. El campo popular ha capitalizado con la infame condena de la Corte a Cristina. Creo que uno puede establecer un paralelo útil desde el punto de vista del esclarecimiento y de la educación política que necesitamos tener todos, entre la movilización de esta semana y el 17 de octubre. Creo que algunos han soñado como que se estaba viviendo un nuevo 17 de octubre. La pequeña diferencia es que esta fue una manifestación en su gran mayoría de clases medias, y el 17 de octubre fue un acto de sublevación de la clase trabajadora argentina, que está en este momento en una actitud de resistencia al deterioro del salario, pero políticamente muy dubitativa, a tal extremo que los propios dirigentes sindicales declaran como un freno a su acción el hecho de que un porcentaje muy elevado de trabajadores han votado por Milei y aún hoy siguen apoyando a este gobierno. Entonces, una clase poderosa como la clase trabajadora, que podría a lo mejor desbalancear la situación, es muy probable que vea con ojos críticos lo que se ha hecho con Cristina, pero no está dispuesta a jugarse el pellejo por eso, porque no lo siente como una causa propia. Pero creo que eso a su vez se vincula con la incerteza que tenemos sobre cuáles van a ser los resultados electorales, que abarca cosas tan importantes como si va a haber o no va a haber una lista de unidad en la provincia de Buenos Aires. Cosas como esas están en duda, entonces con más razón están en duda cuáles van a ser los resultados. Indudablemente, claro, Pero creo que, y aún independientemente de todo eso, aunque como una digresión yo diría que podemos estar seguros, así como las cosas contradictorias no pueden ser eternas, podemos también estar seguros que el campo nacional y popular de alguna manera va a encontrar formas para reconstruirse, pero no sabemos en qué plazo. Claro. Y los plazos acá son importantes, no es que no cuenten los plazos. Entonces, digamos, todo eso forma parte de lo opinable, de lo que está en duda, pero creo que lo que no está en duda es que ese sistema no tiene cómo sostenerse por lo menos en el mediano plazo. Bien. Mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina, judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisaje.